Hola muchachos, espero que estén bien. Vamos a dar inicio a esta prepa de repaso sobre dos temas muy importantes que son el transporte de gases y la circulación pulmonar. Hacer énfasis en los puntos más importantes, vamos a repasar muy bien las gráficas, las cositas que suelen preguntar y bueno, para que repasen para su parcial, ¿ok? Entonces, tenemos que, en primer lugar, vamos a repasar lo que sería cómo ocurre el intercambio gaseoso, cómo se da esta circulación, cómo es el transporte de los gases, ¿sí? Entonces tenemos que a nivel de los alvéolos vamos a tener presiones que para el oxígeno son de 100 milímetros de mercurio y para el dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces, a nivel de los capilares alveolares, las presiones parciales de los gases que vienen en esta sangre desoxigenada se van a igualar a las presiones a nivel alveolar, ¿sí? Una vez que ocurre este intercambio gaseoso, la sangre que va a estar, sangre arterial, con una hemoglobina 100% saturada, va a fluir a través de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, donde va a ser eyectada a través de la aorta y va a ser transportada por medio de las arterias sistémicas hasta llegar a los tejidos. Una vez que esta sangre llega a los capilares periféricos de los tejidos, va a ocurrir el intercambio gaseoso, entonces donde las presiones parciales de los gases en la sangre se van a igualar a las presiones que están a nivel tisular, ¿sí? En las células. Entonces vamos a tener que va a quedar una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Entonces esta sangre venosa, que va a tener nuestra hemoglobina desoxigenada, fluye a través de las venas sistémicas hasta la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y es bombeada nuevamente a través de la arteria pulmonar hasta llegar a los capilares alveolares donde se repite este proceso. Ahora bien, estas presiones parciales de los gases pueden cambiar dependiendo del estado fisiológico de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos realizando ejercicio, es una actividad que demanda energía y entonces va a aumentar nuestra actividad metabólica, lo que genera una disminución de la presión de oxígeno tisular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay que tratar de mantener la presión de oxígeno tisular a un valor normal que a nivel de células es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Como necesitamos aumentar nuestro flujo sanguíneo, la respuesta del cuerpo es una vasodilatación para mantener la presión de oxígeno tisular en un valor normal, ¿ok? En relación al transporte de los gases, en este caso nos referimos al oxígeno y al CO2, tenemos que se transportan en sangre en tres formas distintas. Primero, combinadas con otras moléculas de la sangre, unidos a moléculas transportadoras especializadas, como la hemoglobina, y en solución física. Este último punto es muy importante. En solución física es la forma disuelta del gas dentro de la sangre, porque va a generar la presión parcial de los gases y determina el gradiente de presión. Y es muy importante en lo que son los procesos de regulación química de la ventilación, ¿ok? En relación específicamente al transporte de oxígeno, tenemos que el oxígeno en la sangre se va a transportar de dos maneras, disuelto en la sangre, ¿sí? En su forma disuelta, que va a ser un 2 a 3%, y unido a la hemoglobina, que representa el mayor porcentaje de 97 a 98%. Entonces, al determinar el contenido de oxígeno total en la sangre, hay que sumar ambos valores, es decir, el oxígeno disuelto en el plasma y el oxígeno unido a la hemoglobina. En condiciones normales, tenemos que el oxígeno disuelto en la sangre realmente contribuye muy poco a lo que es la oferta de oxígeno, es decir, a cubrir esas demandas metabólicas que tiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, el transporte de oxígeno a través de la hemoglobina es realmente que tiene mayor impacto en el contenido arterial de oxígeno, ¿sí? Sin embargo, no hay que menospreciar esta forma de oxígeno disuelto en el plasma porque adquiere importancia sobre todo en lo que es las situaciones de hipoxia y nos va a dar valores importantes cuando estamos considerando la condición fisiológica o patológica del paciente, ¿ok? Tenemos aquí en nuestra molécula estrella, la principal transportadora de oxígeno, la hemoglobina. Como sabemos, su estructura está constituida por cuatro cadenas polipeptídicas, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Cada una tiene un grupo hemo que va a tener un átomo de hierro que tiene que estar en su forma reducida
para que pueda unirse el oxígeno. Entonces, cada grupo hemo va a poder unir un átomo de oxígeno, ¿sí? Y entonces se produce la hemoglobina oxigenada. En relación a lo que sería la saturación de la hemoglobina, bueno, vamos a verlo así. La hemoglobina dijimos que unía oxígeno a nivel de los capilares alveolares, ¿sí? Y lo va a liberar a nivel de los capilares tisulares. Entonces, el oxígeno se va a unir de manera reversible a la hemoglobina. La hemoglobina capta oxígeno a nivel de los capilares alveolares y libera oxígeno a nivel de los capilares tisulares. Cada molécula de hemoglobina, como sabemos, puede unir un máximo de 4 átomos de oxígeno. Y entonces, la saturación de la hemoglobina va a ser la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina en relación con la cantidad máxima que se puede unir. Y esta cantidad de hemoglobina que está unida al oxígeno que se forma va a depender de la presión de oxígeno en la sangre. En reposo tenemos que nuestros capilares alveolares tienen una presión de oxígeno alta, que va a permitir entonces que la saturación de la hemoglobina sea de 97 a 98% en la sangre arterial, mientras que en los capilares tisulares la presión de oxígeno es baja, por lo que la hemoglobina va a tener una saturación que va a llegar a valores de 70 a 75%, inclusive en la sangre venosa, ¿no? Inclusive puede ser menor en casos de ejercicio, ¿sí? O alta demanda metabólica o en patologías también. En relación a esta curva de disociación de la hemoglobina, es muy importante, es muy importante que entiendan esta curva muy bien, ¿ok? Porque va a describir básicamente el comportamiento de la hemoglobina, como es esa unión, esa captación de oxígeno y esa liberación de oxígeno. Entonces vamos a tener aquí en nuestro eje de las ordenadas el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje de las abscisas tenemos la presión parcial de oxígeno en la sangre. Entonces, a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno en la sangre, aumenta el porcentaje de hemoglobina que está unida al oxígeno, ¿sí? Aumenta la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina. Sabemos que a nivel arterial, entonces, a nivel de los alvéolos, la sangre arterial se va a igualar a la presión que está dentro de los alvéolos, entonces la hemoglobina va a alcanzar su máxima saturación de 97 a 98%. Esta curva tiene una forma sigmoidea porque la hemoglobina tiene una característica particular que es la cooperatividad, ¿verdad? Se presenta en ambos sentidos, es decir, tanto en la asociación de oxígeno como en la disociación, cuando capta y cuando libera de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el oxígeno se une a la hemoglobina, va a aumentar la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, es decir, se va a unir mucho más fácil. Y viceversa, a medida que se libera una molécula de oxígeno de la hemoglobina, va a disminuir la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, esto es una característica muy importante y muy lógica si nos ponemos a ver, porque a medida que entonces nos acercamos a los alvéolos, donde va a haber una presión de oxígeno muy alta, la hemoglobina se vuelve más afín por el oxígeno y entonces va a captar más oxígeno. Y a medida que entonces nos alejamos de los alvéolos y nos acercamos a los tejidos, que es las células que queremos pues eh, oxigenar, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto se libera más fácil el oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, esto hace que la hemoglobina sea una molécula pues es increíble de alguna manera para transportar el oxígeno. Sin ella realmente no podríamos cubrir la demanda metabólica que tenemos a nivel de nuestros tejidos. Y entonces nos da esta ventaja a nivel alveolar y a nivel pilar de los tejidos, pues de los tejidos periféricos. Entonces, a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta el nivel de saturación de la hemoglobina y en la sangre aumenta su forma disuelta, ¿sí? A mayor cantidad de oxígeno disuelto, vamos a tener mayor presión de oxígeno y mayor cantidad de oxígeno se une a la hemoglobina, lógico, ¿verdad? A medida que aumenta la presión de oxígeno sanguínea, aumenta el porcentaje de hemoglobina unido a oxígeno. Cuando tenemos una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa, el porcentaje de saturación de la hemoglobina era de 75%, ¿sí? Como aquí. Esta disminución del 25% se refiere a que el oxígeno, a que la hemoglobina liberó el oxígeno en los tejidos donde va a ser utilizado, ¿sí? Ok, ahora bien,
En esta curva de disociación de la hemoglobina vamos a tener dos zonas que son muy importantes. Tenemos aquí en número 1 la zona de meseta y en número 2 la zona de máxima pendiente. En esta zona de meseta tenemos que nuestra presión arterial de oxígeno va a ser mayor de 60 milímetros de mercurio. ¿Sí? Lo ven aquí, está entre 60 y 100. Cuando la presión de oxígeno disminuye entre 100 y 60, aquí en esta porción de la curva, tenemos que el efecto de la saturación de la hemoglobina es muy pequeño, ¿sí? No varía prácticamente. Y este nivel de saturación de la hemoglobina es suficiente para liberar oxígeno en los tejidos. Entonces, lo que quiere decir básicamente es que en esta zona de meseta, no importa que varíe tanto la presión de oxígeno en la sangre, porque la saturación no va a cambiar prácticamente. Es decir, estamos aquí en un nivel de presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio o en un nivel de 80 milímetros de mercurio y la saturación es prácticamente la misma, ¿sí? En cambio, en la zona de máxima pendiente, aquí tenemos que la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿esto qué representa? Básicamente la zona de descarga o liberación del oxígeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí, cuando alcanzamos una presión de oxígeno en la sangre de 60 milímetros de mercurio, se va a liberar el oxígeno a los tejidos con pequeñas variaciones de esta presión de oxígeno en la sangre. Es decir, se libera el oxígeno y eso facilita que se difunda hacia los tejidos. Se considera que esta zona de máxima pendiente es una zona de alto riesgo en hipoxia, porque si ven, con pequeñas variaciones de la presión de oxígeno en la sangre, disminuye muchísimo el porcentaje de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, ok, en esta curva vamos a tener reflejado lo que sería la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que va a ser esa diferencia en el contenido de oxígeno entre la sangre arterial y la sangre venosa, que va a representar la cantidad de oxígeno que es consumida por los tejidos, ¿sí? Es decir, en la sangre arterial vamos a tener un valor de 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre y en la sangre venosa un valor de 15 mililitros eh, de oxígeno por decilitro de sangre. Entonces hay una diferencia de 5 mililitros entre la sangre arterial y venosa que refleja que se difundió, se liberó el oxígeno a los tejidos, ¿sí? Para cumplir las demandas energéticas. Entonces, para que se liberen esos 5 mililitros de oxígeno desde la sangre, tiene que ocurrir una disminución de la presión arterial de oxígeno desde 100 milímetros de mercurio hasta aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos un metabolismo corporal aumentado, si estamos haciendo ejercicio? Si nosotros estamos haciendo ejercicio y aumenta nuestra demanda de oxígeno, va a aumentar la liberación, ¿verdad? Se está liberando más oxígeno para cubrir las demandas metabólicas. Entonces, va a disminuir la presión de oxígeno venosa mucho más, porque se está liberando más oxígeno. Entonces, va a haber una mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿sí? Podemos ver en el gráfico cómo se visualiza la disminución de la presión venosa de oxígeno en los tejidos activos, por lo que entonces la diferencia arteriovenosa va a ser mayor porque hay mayor consumo de oxígeno por parte de los tejidos y entonces para que ocurra mayor liberación de oxígeno en los tejidos, la presión de oxígeno en la sangre disminuye desde 100 milímetros de mercurio hasta 30 milímetros de mercurio, ¿sí? En este ejemplo. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa si disminuimos la presión alveolar de oxígeno? Es decir, por ejemplo, si estamos en una montaña, eh, la presión de oxígeno inspirada es menor, que menor oxígeno, a mayor altura. Entonces, la presión alveolar de oxígeno es menor y como comentamos, la presión arterial de oxígeno a nivel capilar se iguala a la presión alveolar de oxígeno. Como es menor la presión alveolar de oxígeno, es menor la presión arterial de oxígeno y la hemoglobina va a estar saturada a aproximadamente un 86% cuando estamos a 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Sin embargo, tenemos que
a pesar de que esté disminuida la presión de oxígeno a nivel alveolar, con una disminución de la presión de la PO2 en sangre de 25 milímetros de mercurio, vamos a poder liberar igualmente esos 5 mililitros de oxígeno necesarios para cubrir las demandas metabólicas en reposo. Entonces, básicamente, los cambios en la ventilación van a afectar muy poco, de manera significativa, el contenido de oxígeno, porque si bien pasamos de 100 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio en grandes alturas, la saturación de la hemoglobina no disminuye de una manera tan significativa, ¿sí? Porque estamos todavía en esta área de meseta. A presiones de oxígeno más bajas, la hemoglobina va a liberar la misma cantidad de oxígeno, pero con menores cambios en la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Porque a grandes, digamos, a nivel que no estamos en altura, va de 100 milímetros de mercurio a 60 milímetros de mercurio. Y cuando estamos en altura puede ir de 60 milímetros de mercurio, igual disminuye 25 milímetros de mercurio, y con esta diferencia es suficiente para liberar los 5 mililitros de oxígeno a los tejidos. Ahora vamos a ver esta otra curva que también es muy importante que la entiendan bien, que es la relación entre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Igualmente vamos a tener en el eje Y el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje X la presión parcial de oxígeno. Cuando tenemos que la hemoglobina cambia de afinidad por el oxígeno, la curva de saturación de la hemoglobina se va a desplazar desde a la derecha o hacia la izquierda. Es importante entender que esta curva, vamos a ver realmente esa diferencia de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno en la zona 2, ¿sí? En la zona de máxima pendiente. No nos estamos refiriendo en este caso a la zona de meseta, porque si se fijan prácticamente no hay un cambio significativo. Esa es una diferencia muy importante que tienen que entender bien para poder comprender los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? Si vemos aquí, tenemos que estos desplazamientos de la curva van a producir variaciones en lo que sería la P50, que es la presión de semisaturación, que va a ser la presión de oxígeno necesaria para saturar 50% de la hemoglobina. Es decir, la presión de oxígeno necesaria para que la hemoglobina tenga la mitad de las moléculas de oxígeno, es decir, dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, ese grado de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a variar con distintos factores. En este caso, por ejemplo, tenemos una P50 de más o menos 30 milímetros de mercurio. Si aumenta de aquí, de este punto, a este punto aquí en la curva roja, de 30 a 40, lo que quiere decir es que necesitamos una mayor cantidad de oxígeno para saturar la hemoglobina al 50%. Es decir, la hemoglobina es menos afín por el oxígeno. ¿Por qué? Porque le cuesta más unir al oxígeno. Por lo tanto, la curva se desplaza hacia la derecha. Si en el caso contrario, la hemoglobina necesita menos oxígeno para saturarse, lo que quiere decir que tiene más afinidad porque capta más fácil el gas, la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, en el caso del desplazamiento de la curva hacia la derecha, hay un aumento del P50. Siempre que aumentemos el P50, va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, son valores inversamente proporcionales. Si aumenta el P50, disminuye la afinidad. Si disminuye el P50, aumenta la afinidad, ¿sí? Una manera fácil de aprenderse. Entonces, si aumentamos el P50, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por lo tanto, hay menor grado de saturación de la hemoglobina, le cuesta más poner el oxígeno. Y eso quiere decir que aumenta el oxígeno que se está liberando. ¿Por qué? Porque eres menos afín al oxígeno, lo que quiere decir que lo liberas con más facilidad. En el caso contrario, si la curva se desplaza hacia la izquierda, entonces disminuye la P50, lo que quiere decir que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, es decir, lo va a captar más fácilmente, aumenta el mayor grado de saturación de la hemoglobina y por lo tanto disminuye el oxígeno que se libera. ¿Por qué? Porque es muy afín la hemoglobina es muy afín al oxígeno y lo capta con más facilidad, ¿ok? Entonces, este desplazamiento de la curva, cuando se desplaza hacia la derecha, es favorable en los tejidos porque tú quieres que se libere el oxígeno hacia los tejidos, no que lo capte la hemoglobina, sino que lo libere para cubrir los requerimientos metabólicos. Y
cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, es favorable en los papilares alveolares porque precisamente queremos que la hemoglobina sea afín al oxígeno para que lo capte y posteriormente pueda liberar en la circulación. Tenemos entonces el efecto Bohr, que va a ser cuando disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que se produce como efecto del incremento de la concentración del CO2 o disminuye, o cuando disminuye el pH sanguíneo. Es decir, cuando tenemos que disminuye el pH, es decir, aumenta la concentración de hidrogeniones, o en este caso aumenta el CO2, que el CO2 se comporta como un ácido, aumenta esa PCO2 y entonces la curva se va a desplazar hacia la derecha, porque la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor porque se facilita que él libere oxígeno a los tejidos, porque precisamente cuando estamos en un estado de acidosis requerimos mayores niveles de oxígeno a nivel tisular, por lo tanto, la hemoglobina va a ser menos afín al oxígeno y lo va a liberar con más facilidad. Entonces aquí tenemos los factores que van a promover el desplazamiento de la curva hacia la derecha o hacia la izquierda. En el caso del desplazamiento hacia la derecha, vamos a tener una alta emisión de CO2, un pH bajo, es decir, una alta concentración de hidrogeniones, alta temperatura y altos niveles de 2,3-bifosfoglicerato. Factores entonces van a facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos metabólicamente activos. La hemoglobina es menos afín por el oxígeno, por lo que lo liberamos fácilmente. Y en el caso contrario, cuando tenemos los factores que promueven el desplazamiento de la curva hacia la izquierda, van a ser opuestos, es decir, baja presión de CO2, un pH alto, es decir, baja concentración de hidrogeniones, una baja temperatura y bajos niveles de los 3-fosfoglicerato. Bien, en relación al transporte de dióxido de carbono, tenemos que el CO2 producido por el metabolismo celular es transportado por la sangre hacia los pulmones en distintas formas. Solución física, como compuestos carbamínicos unidos a hemoglobina u otras proteínas plasmáticas y forma más importante que es como ion bicarbonato. Porque, como vamos a ver, el bicarbonato va a representar uno de los mecanismos de regulación del pH más importante y realmente la cantidad de CO2 en la sangre se relaciona mucho con el equilibrio ácido-base. Lo vamos a ver ahorita, igual creo que está en la clase de regulación mejor explicado y cuando vean la unidad renal van a entender mucho mejor cómo engrana el sistema respiratorio, por el sistema cardiovascular y la compensación a nivel renal. Entonces, en relación al transporte como solución física, tenemos que el CO2 disuelto se va a difundir por gradiente hacia el plasma desde los tejidos y va a entrar al eritrocito por mecanismos de difusión. ¿Sí? Acuérdense que todo aquí, el flujo se promueve por gradientes. Entonces, de esta manera se va a transportar desde los tejidos hacia los pulmones en solución física disuelta y por CO2. En relación a la forma de bicarbonato, tenemos que el CO2 disuelto en el tejido va a difundir al plasma y de ahí va a pasar al interior del eritrocito y en el citoplasma va a ocurrir la reacción de CO2 más agua en presencia de la enzima anidrasa carbónica, va a producir ácido carbónico. Esa anidrasa carbónica es importante porque va a permitir que se mantenga el gradiente, es decir, va a disminuir la concentración de CO2 baja y la va a mantener baja dentro del eritrocito, que lo que genera que siga existiendo ese gradiente de difusión del CO2 hacia la sangre, ¿sí? Hacia el eritrocito. Entonces, el ácido carbónico se disocia en ion hidrógeno y bicarbonato. Y el bicarbonato va a difundir hacia el plasma a través de este transportador que está en la membrana del eritrocito, que es intercambiador con cloruro, para mantener igual el equilibrio ácido-base, mantener la electroneutralidad, perdón. Y entonces el bicarbonato va a ser la forma en el plasma más importante de transporte de CO2. Si se inhibe esta anhidrasa carbónica, el proceso no se da y va a aumentar los niveles de CO2 en el plasma, lo que va a producir una acidosis respiratoria. Entonces, la otra forma de transporte del CO2 es a través de los compuestos carbamínicos. Tenemos que el CO2 disuelto se difunde al plasma y en el interior de los eritrocitos va a reaccionar con los grupos aminos de la hemoglobina y también de las proteínas plasmáticas, formando compuestos carbamínicos. Entonces, la hemoglobina va a ser
la proteína sanguínea más eficaz también para la formación de los compuestos carbamínicos. Cuando la sangre venosa llega a los capilares, va a ocurrir básicamente el proceso opuesto, ¿sí? Se va a favorecer la entrada de bicarbonato al eritrocito, se va a producir la reacción en sentido contrario, es decir, de bicarbonato con hidrogenión, va a formar eh, ácido carbónico que se disocia en agua y CO2 por la anhidrasa carbónica, y el CO2 va a difundir hacia los alvéolos pulmonares por gradiente de presión. Si aumenta la concentración de CO2, la reacción se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Quiere decir eso que se van a producir hidrogeniones y bicarbonato. Y si el aumento del CO2 se debe a una falla en la función respiratoria, es decir, por hipoventilación, se va a producir una acidosis respiratoria, porque vamos a tener un aumento en la presión de CO2, y el CO2 se comporta como un ácido, acidosis respiratoria. En el caso contrario, si disminuye la concentración de CO2, la reacción se va a desplazar hacia la izquierda, es decir, hay formación de CO2 y eliminación de protones que van a formar ácido carbónico y posteriormente CO2. Y si se acumula, se va a producir una alcalosis respiratoria, porque va a haber una hiperventilación, va a disminuir la concentración de CO2, que es un ácido. Si disminuimos la concentración de ácido, tenemos que va a predominar en la parte básica, entonces es una alcalosis. En el caso que tengamos una acidosis metabólica, eh, bueno, puede ocurrir por muchas razones diferentes. Por ejemplo, un ejemplo de una acidosis metabólica es una diarrea, estamos perdiendo bases, entonces vamos a tener que va a predominar los niveles de protones, es decir, una causa que no es respiratoria propiamente dicha. La función respiratoria va a tratar de compensar esa acidosis metabólica. ¿Cómo la compensamos? Básicamente, el equilibrio se va a movilizar hacia la derecha, es decir, vamos a hiperventilar para tratar de disminuir la presión de CO2 y de esa manera disminuir el nivel de ácido y compensar la acidosis metabólica que estamos teniendo. Sin embargo, si tenemos una falla respiratoria, no podemos hiperventilar y se va a acumular el CO2, entonces vamos a tener dos trastornos acidóticos, una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. Sin embargo, no se enreden mucho con esto, lo van a ver muchas veces, igual si no entienden me pueden preguntar, pero es importante que vayan familiarizándose con esta reacción porque la van a ver mucho y es muy, muy, muy importante porque regula muchos sistemas simultáneamente. Ok, ahora ya pasamos a hablar sobre otro tema, que es la circulación pulmonar. Recuerden que la circulación pulmonar es un sistema de alto flujo que va a transportar el 100% del gasto cardíaco, pero es un sistema de baja presión. Entonces, a partir de la sangre venosa, que viene en la vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, esta sangre desoxigenada va a llegar a los capilares pulmonares donde se oxigena. Una vez que la sangre se oxigena, entonces va a pasar por las venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta y todas las arterias sistémicas, ¿ok? Las arterias pulmonares son las únicas arterias del organismo que van a transportar la sangre desoxigenada. Y como sabemos, son arterias que van a seguir la ramificación del árbol bronquial y llegan al lecho capilar, es decir, no es como la circulación bronquial que no va a llegar hasta los capilares. La circulación bronquial es diferente porque la sangre arterial transportada por la aorta pasa a las arterias bronquiales y esta arteria va a transportar como máximo 2% del gasto cardíaco. Va a ser un sistema de bajo flujo y alta presión. En cambio, la circulación pulmonar era un sistema de alto flujo y baja presión, ¿sí? En el caso de la circulación bronquial, tenemos que en condiciones normales, una fracción de la sangre venosa mixta, aproximadamente 2-3% del gasto cardíaco, drena de forma directa en la circulación arterial sin pasar por el lecho capilar pulmonar, lo que se conoce como cortocircuito anatómico o shunt. Entonces, esta sangre desoxigenada se mezcla con la sangre oxigenada, lo que va a generar este, grados distintos de hipoxemia. Básicamente se presentan condiciones fisiológicas
porque tiene un origen anatómico. ¿Por qué? Porque la sangre venosa mixta de la periferia que viene de regreso hacia el sistema respiratorio, en lugar de ir a la circulación arterial a través de los capilares, se va a desviar, no hace contacto con ningún lecho capilar a nivel alveolar, por lo que no se va a oxigenar, y entonces se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de los lechos capilares, es decir, con la sangre que viene, que está a nivel de las venas pulmonares. Entonces, eso va a generar que la presión de oxígeno, que se había igualado a nivel arterial con la presión alveolar, que era de 100 milímetros de mercurio, va a ser inferior a 100 milímetros de mercurio, porque se está mezclando sangre arterial con sangre venosa, entonces va a disminuir aproximadamente 5 o 10 milímetros de mercurio, inclusive puede disminuir un poco más, una diferencia de hasta 25 milímetros de mercurio es considerada normal. Entonces vamos a tener esa diferencia con respecto a una presión de oxígeno en una sangre arterial que no se ha mezclado con una sangre venosa. Eso es lo que va a generar lo que se conoce como diferencia o gradiente alveolo-arterial de la presión de oxígeno. Este concepto también es muy importante ahorita en fisio y después también va a ser muy importante cuando vean fisiopato. Entonces, cada vez que ocurre un cortocircuito, la presión arterial de oxígeno a nivel de la sangre arterial, en lugar de ser igual al valor de la presión de oxígeno del alveolo, va a ser menor, ¿sí? En vez de ser 100, va a ser 95, más o menos. Este gradiente alveolo arterial de la presión de oxígeno es un índice muy importante de la eficacia del intercambio gaseoso y va a ser importante también en patologías pulmonares. Cuando aumenta mucho este gradiente, indica una alteración del intercambio de oxígeno. En relación a las características de los vasos sanguíneos pulmonares, tenemos que estos tienen una alta sensibilidad. Recordemos que la insensibilidad era la capacidad de aumentar el volumen con pocas variaciones de presión. Entonces, los vasos pulmonares tienen alta distensibilidad, tienen paredes delgadas, que tienen poco músculo liso, pero cuando ingresan volumen de sangre y aumenta la presión, se distienden muy fácilmente, es decir, acumulan grandes volúmenes de sangre con poquitos cambios de presión. También va a ser un sistema que se caracteriza por tener baja resistencia, es 10 veces inferior a la resistencia de la circulación sistémica. En relación al flujo sanguíneo pulmonar, tenemos que la circulación pulmonar, el flujo sanguíneo es igual al gasto cardíaco, ¿sí? 5 litros aproximadamente. Pero el volumen de sangre que se maneja a nivel del pulmón es un parámetro que varía. ¿Por qué varía? Porque va a ser eh, directamente proporcional al gradiente entre la presión venosa y la presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia vascular pulmonar. Entonces, va a variar dependiendo de si estamos en un estado de reposo o si estamos realizando algún esfuerzo físico. Entonces, el flujo de sangre a través de los pulmones va a ser directamente proporcional al gradiente de presión. Siempre recuerden eso. Siempre el flujo va a ser directamente proporcional al gradiente y va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, menor va a ser el flujo. Y mientras menor sea la resistencia, mayor va a ser el flujo. Tenemos ciertos factores que modifican esa resistencia vascular pulmonar y van a regular el flujo sanguíneo pulmonar. Esto es importante, esto lo suelen preguntar. Factores pasivos, ¿cuáles son? Y los factores activos, ¿ok? Entonces tenemos factores pasivos, que van a ser el reclutamiento y distensión de los vasos sanguíneos y las presiones pericapilares, y el factor activo, que va a ser la vasoconstricción hipóxica. Para hablar de los factores pasivos, tenemos entonces que, en primer lugar, el reclutamiento y distensión de los vasos sanguíneos. En el sistema respiratorio tenemos aquí, este que dice normal, vamos a tener que en situaciones normales vamos a tener algunos vasos que están colapsados y cuando aumenta la perfusión pulmonar por requerimientos metabólicos, es decir, cuando estamos haciendo ejercicio, aumenta la demanda energética metabólica, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el flujo de sangre hacia los pulmones. Y esto va a generar, en primer lugar, un reclutamiento donde los vasos que previamente estaban colapsados van a abrirse, es decir, va a aumentar la circulación, se reclutan, aumenta el número de vasos por los que fluye la sangre, y si sigue aumentando la perfusión a nivel pulmonar, se produce el segundo proceso, que es la distensión de todos los vasos que ya estaban abiertos
se van a expandir, es decir, se vasodilatan aún más, lo que permite que fluya mayor volumen sanguíneo. Entonces, disminuye la resistencia, aumenta el flujo y aumenta entonces las áreas de intercambio gaseoso. En relación a estos dibujitos que tenemos aquí, tenemos que en reposo, la base de los pulmones va a estar más irrigada que el ápice, es decir, en la base todos los vasos van a estar reclutados. En reposo, generalmente en el ápice de los pulmones, algunos vasos van a estar parcialmente colapsados y no hay un reclutamiento completo. Sin embargo, si nosotros estamos haciendo ejercicio, aumentamos nuestra demanda metabólica, se produce un aumento del gasto cardíaco y por lo tanto todos los vasos se van a llenar de sangre, no va a existir esa diferencia entre el ápice y la base. Existe un reclutamiento y una distensión de los vasos. Porque los vasos que estaban cerrados van a vasodilatarse, ¿sí? En relación a las presiones pericapilares, tenemos que los vasos sanguíneos se van a clasificar en dos grupos, los vasos extraalveolares y los intraalveolares. Los extraalveolares van a tener influencia principalmente de la presión o de la fuerza en el espacio intersticial, es decir, la presión pleural. Y los vasos intraalveolares son los capilares que están en los tabiques intraalveolares y van a estar influenciados por la presión alveolar, es decir, la fuerza directamente de los alveolos. Entonces, si nosotros tenemos un volumen pulmonar alto, es decir, durante la inspiración, vamos a tener que el alveolo va a estar expandido y por lo tanto va a comprimir esos vasos intraalveolares. Es decir, los alveolos están expandidos y comprimen los vasos vecinos. Y por lo tanto, cuando aumenta la resistencia, disminuye el flujo sanguíneo, ¿sí? Y cuando estamos también a nivel de inspiración, que ocurre con los vasos extraalveolares, la presión pleural es máxima, es decir, es más negativa, y por lo tanto la fuerza expansiva que ejerce sobre los vasos extraalveolares va a hacer que estos se expanden, es decir, se dilaten. Por lo tanto, disminuye la resistencia, por lo que aumenta el flujo. En el caso contrario, cuando estamos a bajos volúmenes pulmonares, es decir, durante la expiración, el alveolo va a estar poco expandido y va a comprimir poco los vasos alveolares, por lo que los vasos alveolares van a poder expandirse más y por lo tanto aumenta el flujo en los vasos alveolares, mientras que durante la expiración la presión pleural es menos negativa, por lo que va a producir menor expansión sobre los vasos extraalveolares y entonces la fuerza pleural está traccionando estos vasos con menos intensidad, digamos así, por lo que el flujo a nivel de los vasos extraalveolares es menor. Digamos aquí la gráfica, la relación entre la resistencia vascular pulmonar y el volumen pulmonar. Entonces, vamos a ver los vasos extraalveolares aquí en azul y los vasos alveolares en rojo y la línea negra va a ser la suma total en cualquier punto de unión aquí, o sea, de los vasos extraalveolares y de los vasos intraalveolares. La resistencia vascular total tiene un menor valor a nivel de la capacidad residual funcional. Tiene sentido, ¿verdad? Porque la capacidad residual funcional, como sabemos, es el estado de reposo, digamos, del pulmón y de la caja torácica, donde hacen menos fuerza o donde se cancelan, digámoslo así, las fuerzas de resistencia y de expansión, eh, propiamente dichas del pulmón y de la caja torácica. Entonces, a nivel de el volumen de equilibrio de este sistema, que es la capacidad residual funcional, la resistencia total es menor, es mínima, y por lo tanto el nivel de expansión pulmonar, cuando se realiza el mínimo esfuerzo posible, es donde vamos a tener menor resistencia y mayor distensibilidad. ¿Ok? Igual, si vamos moviéndonos, podemos ver que mientras nos acercamos a la capacidad pulmonar total, va a aumentar la resistencia a nivel de los vasos alveolares y por lo tanto disminuye el flujo. Y en caso contrario, disminuye la resistencia a nivel de los vasos extraalveolares y por lo tanto aumenta el flujo. Y en relación a los factores activos que modifican la resistencia vascular pulmonar y el flujo sanguíneo, es principalmente el mecanismo de vasoconstricción hipóxica, donde tenemos que
La presión alveolar de oxígeno, básicamente cuando ocurren cambios en esta presión alveolar de oxígeno, va a alterar la resistencia vascular del pulmón, porque si tenemos en un alveolo que la presión parcial de oxígeno disminuye por debajo de 70 milímetros de mercurio, va a ocurrir un mecanismo de vasoconstricción a nivel de las arterias, de las arteriolas que están asociadas a ese alveolo, para disminuir el flujo sanguíneo a ese alveolo que está siendo poco ventilado, y entonces ese flujo se va a desviar hacia los alveolos que están mejor ventilados. Es lógico, porque queremos que ocurra el intercambio gaseoso de la manera más eficiente posible, y por lo tanto, si un alveolo está siendo poco ventilado, el flujo sanguíneo se va a desviar hacia los alveolos que están siendo mejor ventilados, ¿sí? Para que siga ocurriendo un intercambio gaseoso eficiente. Entonces, esto se produce por un aumento en la liberación de sustancias vasoconstrictoras como endotelinas, y disminuye las sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico. Entonces, aumenta la resistencia a nivel del vaso por vasoconstricción, y como aumenta la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Disminuye. Lo más importante de entender aquí es que la vasoconstricción hipóxica no se produce por cambios en la presión arterial, sino por cambios en la presión alveolar. Es decir, cuando disminuye la presión alveolar de oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio. Finalmente, vamos a hablar sobre la distribución regional del flujo sanguíneo pulmonar, específicamente de las zonas de West. Primero hay que entender que tenemos que va a haber un gradiente de presión vascular y del flujo sanguíneo dentro del pulmón que va a estar determinado principalmente por la fuerza de gravedad y por la ubicación del corazón en relación al pulmón. Eh, Hay varios gradientes en los pulmones, hablamos de un gradiente de sensibilidad, de expansión, que entonces sabemos que el gradiente de ventilación se refiere a que los alveolos que están en la base van a estar menos expandidos que los del ápice, pero son más distensibles, entonces ventilan mejor, ventilan más que los alveolos que están en el ápice. Tenemos el gradiente de presión arterial, que va a generar también el gradiente de flujo sanguíneo, que se debe a estos dos factores que comenté anteriormente, la fuerza de gravedad y la ubicación del corazón con respecto al pulmón. Entonces, cada vez que el corazón bombea la sangre por encima de su posición, es decir, hacia el ápice, la presión con la que se bombea será mayor, pero esta presión va a disminuir con la altura porque está, digamos, yendo en contrasentido o sea, se contrapone a la fuerza de la gravedad. Entonces, el paso de la sangre contrarresta la presión con la que el corazón la bombea hacia arriba. En cambio, en el sentido contrario, si hacia abajo, esto es lo opuesto. Es decir, el corazón bombea la sangre a favor de la fuerza de gravedad, pero que la sangre se bombea hacia la base, que llega a la base, va a llegar con una mayor presión que con la que salió del corazón. Entonces, esto va a generar un gradiente de presión a nivel de los vasos pulmonares, que van a tener una presión mayor a nivel de la base y una menor presión a nivel del ápice. Las zonas de West van a ser estas diferentes zonas que se van a describir en el pulmón en relación a estas diferencias de los flujos de sangre. Hay que entender que el flujo sanguíneo pulmonar está determinado por gradientes entre la presión de la arteria pulmonar, la presión de la vena pulmonar y la diferencia de presión alveolar. Entonces tenemos la presión arterial y la presión venosa. Es importante entender bien el gradiente que se genera entre el extremo venoso, que viene con la sangre desoxigenada, ¿sí? Y el extremo arterial, el capilar, porque eso va a determinar si va a haber flujo o no, y la presión alveolar. Entonces, cada vez que el alveolo se expanda, ¿qué pasa? Comprime los vasos. E independientemente de que haya una presión que favorezca el flujo sanguíneo o no, si la presión con la que se comprime el vaso es mayor que la presión con la que fluye la sangre por el capilar, no hay flujo de sangre. Es decir, si la presión alveolar supera la presión arterial o venosa, se colapsa el vaso y no fluye la sangre. Entonces, aquí tenemos nuestro capilar venoso y nuestro capilar arterial y el alveolo. La presión que hay del flujo de sangre dentro del capilar va a distender el vaso. Entonces, si la presión dentro del vaso sanguíneo distiende el vaso, supera la presión alveolar y fluye la sangre. Es decir,
Para que haya flujo de sangre en el capilar, la presión intravascular tiene que ser mayor que la presión que ejerce el alveolo que comprime ese vaso. Si la presión del alveolo es mayor que la intravascular, se colapsa el vaso y no hay flujo de sangre. Entonces vamos a ver aquí las zonas. Esto realmente es muy sencillo, también lo suelen preguntar bastante, entonces es fácil de recordar, ¿sí? La zona 1 tenemos que va a estar en el ápice. La presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y que la presión venosa de los vasos. Por lo tanto, va a producir un colapso porque la expansión del alveolo comprime esos vasos. Y entonces el flujo sanguíneo es prácticamente inexistente. Esta zona realmente no es fisiológica, es decir, no se suele presentar, no la vemos normalmente, es más bien patológica. Es cuando la presión alveolar está muy elevada, puede ser un paciente que esté sometido a una ventilación mecánica, o cuando la presión intravascular es muy bajita, por ejemplo, una hemorragia masiva, un shock hipovolémico, una hipotensión muy grave, donde la presión intravascular sea tan baja que la presión alveolar la supere y comprima esos vasos. En la zona 2 tenemos que la presión arterial va a ser mayor que la presión alveolar, pero la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Entonces, ¿qué pasa? Se va a producir una dilatación en el vaso a nivel de la presión arterial, y el flujo sanguíneo entonces va a ser intermitente porque cuando hay sístole, entonces las presiones son elevadas, se produce la expansión del vaso, pero cuando hay diástole, se relaja, la presión es insuficiente para que fluya la sangre porque la presión venosa va a ser menor a la alveolar, entonces se comprime el vaso. Y entonces como se comprime, no está expandido, no hay flujo de sangre. Entonces es un flujo intermitente solo en sístole. Y en la zona 3 es lo que se denomina la zona ideal, donde la presión alveolar es menor a las presiones arterial y venosa. Es decir, la presión arterial es mayor a la presión venosa y es mayor a la presión alveolar. Es decir, las presiones intravasculares superan a la presión alveolar. Entonces, eso significa que el vaso va a estar expandido siempre y va a haber un flujo continuo de sangre a través de el capilar, ¿sí? Arterial, el extremo arterial y venoso del capilar pulmonar. Normalmente, a nivel fisiológico, nuestro pulmón va a estar en zona 2 y zona 3. Y en el ápice va a predominar la zona 2, eh, por lo que comentamos ahorita de la presión y de la fuerza que ejerce la gravedad. ¿Y qué más importante? Cuando estamos haciendo ejercicio, ¿qué pasa? Por los mecanismos que comentamos, de que se reclutan vasos, se distienden vasos, necesitamos más flujo sanguíneo para aumentar porque estamos aumentando nuestras necesidades metabólicas. Todo el pulmón va a estar prácticamente en zona 3 porque entonces estamos aumentando nuestro gasto cardíaco, aumenta la cantidad de sangre que llega al pulmón y la presión arterial va a ser superior a la presión alveolar, ¿sí? A la presión arterial mayor a la presión venosa, mayor a la presión alveolar. Entonces todo el pulmón va a estar prácticamente homogéneo y desaparece ese gradiente, tanto de presión como de flujo. Vamos a estar con todo el pulmón altamente irrigado con un flujo continuo. Bueno, eso ha sido todo. Traté de ser breve, de hablar los puntos más importantes. Eh, Espero que les sirva para repasar. Estoy atenta igual a cualquier cosa. Y bueno, éxitos en sus evaluaciones.